dentro de esta nueva dinámica del canal, la idea es empezar a hacer un formato un poco más distendido y en el que podamos conversar sobre temas de actualidad y temas de importancia para las personas tanto en esta época como en temas futuros. El día de hoy tenemos como invitado a Andrés Nope. Él es abogado de la Universidad Libre y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Pero no vamos a hablar solamente de Derecho, sino que sea un poco más allá y que exploremos un poco la realidad que existe en este momento. Sí, encantado de estar aquí con ustedes. Espero que sea de su agrado nuestro conversatorio. Comencemos por un tema que está siendo bastante interesante en este momento en Colombia. Es el tema de hipoteca a la inversa. ¿Qué te merece este tema, Andrés? Bueno, sinceramente, luego de conversar con algunas personas de la tercera edad, es interesante evaluar cómo a algunos de ellos les interesa este tema, por cuanto el tema de la herencia siempre ha sido una cuestión que entre las familias no suscita muchas conversaciones a nivel interno. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienden a pensar que existe interés o que los herederos están esperando a que fallezcan los padres para quedarse con su fortuna. Entonces es un tema como que se evita, pero ya hoy en día tenemos que pasar la página y tenemos que entender que es un tema que nos toca a todos. A fin de cuentas, el derecho sucesoral en Colombia ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy en día me parece muy interesante que nos está obligando a hablar del tema. Opino lo siguiente: no tenemos que satanizar del todo la figura jurídica porque hay hijos que realmente no son dignos. Ya la ley establece unas causales de indignidad sucesoral, pero en este caso, el que se le da el poder de desheredar a los hijos es el mismo propietario, el mismo abuelo, el mismo padre, y está en todas sus condiciones de hacerlo. No nos olvidemos que ellos mismos trabajaron su dinero, compraron sus bienes, y esta es la situación económica del país. Muchos de los hijos se preocupan, dicen: ¿en qué momento mi mamá se enloquece o está molesta con nosotros? Y tener la figura de la hipoteca inversa, firma unas cláusulas en las que el banco le va a desembolsar durante un periodo de tiempo determinado un dinero para su manutención, y al cabo del fallecimiento de la persona, el banco se va a quedar con los bienes. Es interesante ver también de fondo que los bancos son empresas que tienen que recibir rédito. En este sentido, ellos tienen que hacer unos cálculos del promedio de vida establecido por el DANE que les permita establecer que la cuota que le van a pagar a la persona sea rentable para ellos. Tampoco sería un panorama social nada interesante que el banco le pague en 3 años el valor de el inmueble a la persona y que tenga que desalojar a la persona. Eso sería socialmente catastrófico. No está planteado así, sino hasta la muerte, si mal no estoy, hasta es vitalicia, por así decirlo. Claro, eso implicará que se reduzca el monto que le van a dar a la persona, porque pues hay que hacer el cálculo hasta la Efectivamente, expectativa de vida y los bancos pues efectivamente. no van a regalar dinero, como tú dices. Ahora no sabemos qué mujer, qué hombre va a llegar a vivir hasta los 100, 110 años, y en ese caso va a sobrepasar el promedio de vida, pero suponiendo que traspasara esa barrera sobre la cual se hizo el cálculo, me pareció interesante ver cómo va a quedar las disposiciones normativas en ese sentido. ¿Qué va a pasar con el inmueble? Si solamente se le va a pagar hasta la edad de 80 años y en adelante solamente el banco va a esperar como un buitre a que la persona muera para quitarle lo que es de ellos. No sé, eso está por establecerse. Sí, claro, la figura, digamos que lo que hizo hasta ahora el ministro de Vivienda fue sencillamente mostrar cómo a grosso modo podría funcionar la figura, pero aún el tema está en la minucia, ¿no? Está en los detalles, la normatividad que se le aplica a esto. Y como dices muy acertadamente, tendremos que mirar es cómo lo van a regular, porque una cosa es que digan que de manera vitalicia, en realidad los bancos les llamará la idea que eso sea vitalicio o como tú dices otra alternativa que sea hasta los 80 años es un punto interesante, pero también mencionabas algo que me llamó mucho la atención y es el tema del concepto de las personas de la tercera edad. He tenido la oportunidad de hablar pero con gente mucho más joven, los cuales están muy en contra, dicen que es una forma de expropiación, dicen que en realidad es un abuso, que en vez de ayudar a las personas entregándoles una especie de subsidio universal, se está haciendo esto que es para favorecer a los bancos. Personalmente, mi opinión es que es una figura interesante. Tendríamos que mirar cómo la regulan, pero como figura me parece un avance. Me parece que, como te decía al principio, no hay que satanizarla del todo porque cada caso es particular. O sea, tenemos que ver también los casos de los abuelos que los han abandonado en un aeropuerto y los dejan botados allá, otros que los dejan en un asilo y nunca vuelven, pero eso no son el grueso de la población.
realmente la mayoría de colombianos hijos son responsables, ven por sus papás, ven por sus abuelos, se encargan de ellos. Entonces, esta figura vendría a beneficiar a esas personas solas, más que todo, pienso yo. Sinceramente, pues ya no le van a dejar esa herencia a nadie que quieren tener un sustento, de pronto que no alcanzaron a tener una pensión de vejez, pero sí heredaron una casa. Es el caso, por ejemplo, de lo que se está observando actualmente en el distrito con la pobreza oculta en estratos 4, 5 y 6, en los que el distrito ya ha entregado algunos mercados a personas que habitan en estas viviendas, en estratos altos. Ha suscitado también otras cosas muy interesantes con respecto a cómo el departamento Nacional de Estadística ha hecho las mediciones de desempleo en Colombia y cómo ha manejado esta situación. Digamos, algunos datos interesantes que quisiera compartir con ustedes. Primero de ellos es que pues el DANE, para el manejo de sus estadísticas, está utilizando la información de cotizaciones a pensión y salud de los colombianos. ¿Esto a qué nos circunscribe? A que nosotros estamos utilizando para medir el desempleo en Colombia las estadísticas que tenemos de las personas que nos están cotizando a Porvenir, Colpensiones, Colfondos, todo el régimen de prima media y el de ahorro individual. Son bases de datos, tenemos el ARES, las estadísticas que nos dan estas entidades. Con base en ello, las personas que no han dejado de cotizar dentro de los últimos 6 meses los tenemos como empleados, como ocupados. Y los que han dejado de cotizar después de 6 meses los comenzamos a contar como desempleados. Digamos que no estaría mal hasta ahí. Lo que estamos olvidando es que la informalidad en Colombia supera el 50%. Quiere decir que estas personas ni siquiera están cotizando a salud y pensión y no están siendo tenidas en cuenta para estas estadísticas de desempleo. Por lo tanto, realmente hay un desfase desproporcionado entre la realidad y la estadística. Y no nos llamemos a engaños si esta estadística es la que utiliza pues, nuestro gobierno para poder tomar las medidas necesarias económicas que van a aliviar esta situación. Tenemos otro tema interesante ahí y es que el Banco de la República disminuyó las tasas de interés con el fin de que como emisor de la nación le pase unos dineros a los bancos a una tasa muy baja para que estos bancos también a su vez transmitan esa inyección de capital a la economía que dinamice y amplíe el consumo en esta época. En el momento en que inyectamos capital, le prestamos a la gente a un interés bastante bajo, se dinamiza la economía necesariamente, la persona comienza a comprar su lavadora, su nevera, su ropa, sus electrodomésticos, pero esto implica que la economía se va a dinamizar, a moverse, a que todos vamos a tener un retorno de dinero en algún momento. Pero basado en deudas. Desafortunadamente, lo que se está viendo es que si bien el Banco de la República disminuyó las tasas de interés para que los bancos generaran esas mismas condiciones para la población, que es en última la que mueve la economía de un país, esto no está sucediendo. Los bancos están elevando la cantidad de requisitos para otorgar los préstamos, lo que nos está ocasionando a su vez que ese dinero no llegue realmente a quienes mueven, el dinero se está quedando en los bancos. Entonces, ¿qué sucede? En últimas, cuando el dinero se queda en los bancos, si llega a haber la catástrofe económica de que esto no se levante pronto y los bancos quiebren por X o Y razón, ya sabemos que lo que va a ocurrir es que el gobierno nacional va a tener que rescatarlos como ya ha acontecido en el pasado y al rescatar los bancos va a salir el dinero de nosotros mismos. Entonces, la dinámica de nuestra economía es bastante regresiva, es bastante arcaica, está basada en los intereses de grandes grupos económicos que manejan el poder y para la muestra un botón. Inclusive el Banco de la República estaba asumiendo el 90% de las pérdidas que pudieran llegar a ocasionarse por impago de las personas y aún así los bancos están elevando el nivel de exigencias para otorgar esos créditos. Entonces no está funcionando esa política del Banco de la República, que si bien ha hecho lo que ha podido, digamos que no está mal lo que hizo, era lo correcto, tratar de inyectar capital de forma económica, bajando tasas de interés, no se está viendo el resultado final esperado. Eso nos puede llevar más adelante a analizar cuál es el papel real de la superintendencia bancaria al respecto, porque he escuchado más de una vez y mi concepto es ese, que es una superintendencia que sirve más para ayudar al banco que para frenarla, pero bueno, eso lo podríamos mirar en otro conversatorio diferente. Muy interesante el punto que estás tocando. Es muy cierto lo que estás diciendo y muchas gracias por tu aporte. Bueno, si te llamó la atención este webinar, por favor suscríbete, dale like si tienen algún tipo de sugerencia que nos hagan y bueno, estamos muy atentos. Feliz día.